¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Aprovechando el tiempo y dándole gracias a Dios por este otro día en el cual Él nos da la oportunidad de poder seguir expresando la verdad, ¿verdad? Para eso yo he decidido, ¿verdad? Y para eso he sido llamado, para decir la verdad de lo que está en su palabra. Listo. El día de hoy, entonces, lo que quiero exponer, ¿verdad? Es de que los demonios, hay un mundo espiritual, sí, hay un mundo espiritual, y los demonios saben quiénes son los verdaderos hijos y quién no, ¿verdad? Entonces vamos a ver eso, empezando con el Señor Jesús, porque ellos sabían quién era Él. Vamos a estudiar entonces, vamos a ir al libro de Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 9. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Cómo este espíritu inmundo, verdad, el demonio, porque ellos nunca han estado allá en el tercer cielo, cómo es que este espíritu inmundo sabía quién era sabía que él era el Hijo del Dios Altísimo? ¿Ya? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Ok, entonces ya vamos viendo acá, ¿verdad? De que ellos podían ver y sabían de quién era el Señor Jesús. ¿Ya? A nadie les dijo a ellos. Vamos a ver entonces otro. Y otra cosa que quiero que vean es que cuando este espíritu inmundo estaba dentro de esta persona, poseyéndola, controlaba su voz, controlaba su fuerza, ¿ya? Controlaba su vista, controlaba todo su cuerpo. Okay. Vamos a ir a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Versículos 31 al 35. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio, inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Eso le dijo el espíritu inmundo. ¿Cómo sabía eso? ¿Ya?
Y Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Entonces estamos viendo acá de que ellos podían ver, ¿verdad? El Señor Jesús, ¿quién era? ¿Verdad? Sabían que era, como ellos sabían que él era el Hijo del Dios Altísimo, como sabían que era el Santo del Todopoderoso. ¿Ya? ¿Cómo sabían eso? Muy bien. Otra cosa es de que, digamos, cuando el Señor Jesús le preguntó al espíritu inmundo cómo se llamaba, él le respondió que legión. En una cuadrilla de soldados romanos, una legión estaba compuesta por 4.000 a 6.000 soldados. Entonces, eso quiere decir de que esta persona estaba endemoniada por casi 6.000 espíritus de espíritus inmundos, espíritus de demonios. ¿Ya? Ok, entonces, vamos a ver entonces, porque ellos dicen que ellos conocían a Pablo. ¿Ya? Ellos conocían a Pablo. Vamos a ir al libro de Hechos. Los demonios saben quiénes son verdaderamente los que tienen el sello del Dios Altísimo. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 19, versículos 11 al 16. Y hacía Dios milagros, ¿verdad?, extraordinarios por mano de Pablo. ¿Ya? Pablo es el que Dios llamó, el Señor Jesús llamó para revelarle el Evangelio. ¿Ya? De tal manera que aún se llevaba a los enfermos se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes ya intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. El que predica Pablo. Ya, porque ellos veían que él lo sacaba por medio del nombre del Señor Jesús. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, ya vimos entonces cuando le respondieron al Señor Jesús que ellos controlan la voz de la persona. Respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es, Pablo, pero vosotros quiénes sois. Ellos sabían, ellos conocían a Pablo porque ellos sabían que él tenía la imagen y tenía el sello del Dios, el Espíritu Santo. ¿Ya? Como cuando acusaban al Señor Jesús que él sacaba a los espíritus por medio de Belcebú. Ese es la blasfemia contra el Espíritu. ¿Cómo usted va a decir que Dios saca a espíritu inmundo porque es un demonio? Eso no es posible. Esa es la blasfemia. Ya. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces, si usted no tiene el sello del Hijo de Dios, si usted no tiene el sello del Dios Altísimo, que es el Espíritu Santo, no le recomiendo que se acerque a ellos porque son muy fuertes. Lo van a destrozar a usted. Y ahora vamos a ver que ellos saben quiénes son los que verdaderamente llevan el verdadero mensaje. Ellos saben quiénes son los que verdaderamente tienen el verdadero mensaje, predicando la verdad. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 19, Hechos capítulo 16, versículos 16 al 17. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Ya tenía un espíritu inmundo, un demonio, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Cómo sabía el Espíritu eso? ¿Cómo sabía el Espíritu eso? Ok. Entonces,
¿por qué es que yo tengo que ponerle, por qué es que yo le tengo que prestar atención a Pablo? ¿Ya? ¿Por qué es que yo le tengo que prestar atención a Pablo? Los libros de Pablo son de, aquí en Fe y Gracia, aquí está el libro de Hechos, ¿ya? Hechos. ¿Por qué se llama el libro de Hechos de los Apóstoles? Porque aquí estaba pasando la transición, estaba detallando los hechos que estaban haciendo los apóstoles en ese tiempo. Y estaba detallando, aquí estaba viendo un cambio del judaísmo al cristianismo, y aquí había un personaje que no estaba en el tiempo de cuando Jesús estuvo aquí, que se llama Pablo. Ya, solamente habían 11 porque Judas se había ahorcado, ya, se mató, se suicidó por haber vendido al Señor por 30 monedas de plata. Y entonces llamó a Pablo y le reveló el evangelio. Y ya vimos que los demonios conocían quién era Pablo. A Jesús conocemos y a Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? Pero era porque Pablo tenía el sello del Dios Altísimo. Y aquí el Espíritu le estaba diciendo de que ellos anuncian el evangelio de salvación. Entonces, ¿qué era lo que veían en Jesús? Porque ellos sabían que Él era el Hijo del Dios Altísimo. Vamos a ver, porque Jesús es Dios en la carne, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos a ir al 1 de Juan, gracias a Dios por su palabra. Es que Él mismo le dice a usted, lo interpreta todo. Vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 1. 1 de Juan, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces, ¿qué es lo que veían? Si el Señor Jesús es Dios en la carne, ¿cierto? Ellos veían la luz. Ellos veían luz porque Él es Dios. Ok. Y ahora, ¿por qué es que yo le presto atención? ¿Por qué es que yo tengo que prestar atención a Pablo? Pablo escribió los libros de Romanos a Filemón. ¿Ya? ¿Dónde es que yo encuentro el evangelio o el mensaje dónde es que yo encuentro el evangelio o el mensaje que el espíritu inmundo dijo? ¿Ya? Estos son los siervos del Dios Altísimo que os anuncian el mensaje a la salvación. En los libros que escribió Pablo, obviamente. ¿Ya? Y estamos todavía en este tiempo porque todavía no hemos sido llamados a gloria, al día de la redención. Y esto es porque tenemos que hacer o prestar atención a lo que Pablo escribe. Vamos a ir a el libro de Hechos. El Señor Jesús lo llamó para esto. Para esto lo llamaron a Él. El libro de Hechos. El libro de Hechos, capítulo 26. Esto fue por eso que lo llamaron a Él. Hechos, capítulo 26. Versículos 15 al 18. Le damos lectura. Este es Pablo hablando. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque él era un asesino. Él era perseguidor de la iglesia. Porque él era un fariseo de fariseos. Entonces él veía a los que predicaban de Jesús, él los veía como herejes. ¿Ya? Ok. 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. ¿Quiénes son los gentiles? Son todas las razas que no sean judías. Okay. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios,
para que reciban por la fe, para que reciban por la fe que es en mí, ya, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Ya lo he explicado. Los que hemos creído y puesto nuestra confianza en lo que acabo de leer. Ok. Ahora bien, por eso es que yo tengo que prestarle atención a Pablo. ¿Ya? Ahora bien, porque para eso lo llamó. Entonces, ¿cuál? El espíritu inmundo dice que estos son los siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino hacia la salvación. ¿Y cuál era el mensaje que venía predicando Pablo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que todavía tengo que creer? Es que todo apunta ahí. Todo apunta ahí. Todo va dirigido ahí. Porque ese es el fundamento, esa es la roca. Primera de Corintios 15 del 1 al 4. 15 del 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, porque él lo recibió, ya se lo acabo de leer en Hechos. Ya, cuando el Señor lo llamó. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, así como dice Isaías 53. Sobre él fueron puestas todas nuestras transgresiones, no se le escapó ni una. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que su sangre, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y por eso le estoy diciendo de que los demonios saben quiénes son hijos y quiénes no son hijos de él. Ellos saben quiénes son los que tienen el sello del Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe el Espíritu? Vea, entonces, ¿qué pasa al momento de poner toda su confianza en la obra en el Evangelio? Lastimosamente eso no es lo que se predica hoy en día en las iglesias, en lo que es iglesias, ¿verdad? Ya no se predica hoy en día. Se predica un Dios, paz y amor. Ya, pero viene un juicio. Eso es lo que hay que predicar también. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Los demonios saben quiénes son y quiénes no son. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5, versículo... Timoteo. Tesalonicenses, capítulo 5. Ahora sí, estaba en Timoteo. Ok. Capítulo 5, versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz. Eso era lo que ellos veían cuando veían al Señor Jesús. Porque primera Juan dice que Dios es luz. Y cuando ellos veían al Señor Jesús sabían que era el Hijo del Dios Altísimo porque veían la luz porque Él es Dios. Ya, entonces cuando nosotros venimos ahora que usted tiene la imagen de Dios dentro de usted morando, que es el Espíritu Santo, que es lo que ven ellos. El sello del Dios Altísimo es el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa. Y dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y para eso en Hechos 26 Pablo dice que él lo llamaron para eso. Vamos a volverlo a leer, me encanta esto. Esto es lo más, gracias a Dios por su palabra, no me canso de decirlo. Vamos a volver a leerlo. ¿Para qué llamaron a Pablo? Hechos 26, 18. Para que, 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora envío. Yo no soy hebreo, yo soy gentil. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas. Y Pablo está diciendo en 1 Tesalonicenses, ya vosotros sois hijos de la luz, no sois de las tinieblas. Ya, ok. Conviertan de las tinieblas a la luz, porque Dios es luz. Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Gracias a Dios por su palabra. No me voy a cansar de decirlo. Entonces, los demonios saben quiénes son y quiénes no son. Ellos pueden ver quiénes son hijos y quiénes no. Y hay muchas religiones
Hay muchas religiones que dicen. Entonces, ¿qué pasa en Mateo? Porque Mateo dice que ellos sacaban demonios, ¿verdad? Mateo capítulo 7. Yo tengo un video donde explico los que le dicen a usted el Señor, Señor, ¿verdad? No todos los que digan Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. Pero no está de más, vamos a leerlo aquí. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero en 2 Corintios 11:13 dice que hay muchos que son apóstoles fraudulentos. ¿Y qué pasa con esos milagros que ellos hacían? Eran todos falsos y fraudulentos. Ya, todos esos milagros que ellos hacían eran falsos. Porque usted lo puede ver en muchos videos, ¿verdad? Hay muchos que se dicen que son apóstoles y que son yo no sé qué, y usted los ve que empiezan así a temblar y como que le da no sé qué, y llaman a alguien que está supuestamente endemoniado y dice que lo sacan y lo ponen a una persona en un ataúd, ¿verdad? Y hacen como que resucita. Eso es todo fraudulento. Entonces, cuando estas personas abren sus ojos, ¿y qué pasa con esas personas? Arrastran a mucha gente, ¿ya? Por eso es que son ciegos guiando a ciegos. Arrastran a mucha gente en sus falsas doctrinas y sus mentiras. Y entonces el Señor esto es lo que les va a decir. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, por andar engañando a la gente. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos? Para entrar en su voluntad. Creer. Believe en la obra, creer en el Evangelio. El Señor Jesús vino demandando dos cosas. El tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentirse es reconocer que usted es un pecador. ¿Listo? Bueno, esa es la verdad de la palabra. Entonces ya usted sabe. Si usted no tiene el sello del Dios Altísimo, ¿verdad? Si usted no tiene el sello del Dios Altísimo, yo no le recomiendo que se acerque a estos endemoniados, ¿verdad? Eso tiene mucha fuerza y lo pueden hacer daño. Bueno, esto es para edificación de los santos, ¿verdad? Gracias a Dios por su palabra, y no me voy a volver a cansar de decirlo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y el justo por la fe vivirá. ¿Y quién es el que justifica? Dios, mi Padre Celestial. Que Dios lo bendiga.